Buenas tardes, somos el grupo número 18 del Laboratorio de Electrónica 1. En esta ocasión vamos a presentarles una fuente de voltaje simulada en el programa Liveware. Para comenzar con la simulación de nuestra fuente regulada de voltaje, se divide en varias etapas. Tenemos primero la etapa de reducción de voltaje, la etapa de rectificación, la etapa de filtrado y la última etapa, que sería la de regulación de voltaje. Vamos a empezar vamos a comenzar por la parte primera de la reducción de voltaje. Bien, como podemos observar aquí, contamos con un transformador reductor, ya que existe otro tipo de transformador que sería un elevador, pero en este caso necesitamos reducir el voltaje suministrado por la corriente doméstica, que sería de 120 voltios de amplitud y a una frecuencia de 60 Hz. En este caso tendremos como la fuente va a regular voltajes positivos y voltajes negativos, necesitamos un transformador que tenga dos devanados. En un devanado, teniendo siempre una referencia negativa, vamos a optar por tener un voltaje positivo y un voltaje negativo. El transformador que nosotros utilizamos es un transformador de 10 a 1, quiere decir que por cada 10 voltios de entrada va a tener de salida el voltaje de 1. Luego, después de que sale nuestro voltaje reducido de nuestro transformador, pasa a un puente de diodos, como podemos observar acá. Vamos a continuar con la parte del puente rectificador. El puente rectificador nos sirve para tomar la primera onda. Como la onda se compone de una parte positiva y una parte negativa, el puente rectificador lo que hace es de que nos toma la primera parte de la onda, que sería la parte positiva, y se iría a la primera parte de filtrado. Luego, en el siguiente ciclo, en medio ciclo de la onda, tomaríamos el voltaje negativo, que se iría a la siguiente parte de regulación de voltaje. La siguiente etapa para la fuente regulada es el proceso de filtrado. Este se logra con un capacitor electrolítico, en este caso de 400 microfaradios. Esto se utiliza para que el rizo de la onda incidente sea menor. Posterior a esto se utiliza un regulador de voltaje, que lo único que hace es mantener el voltaje que se desea en DC, o sea, en corriente directa. Para esta fuente tenemos voltajes de 12, 5, menos 12 y menos 5 voltios. Haciendo utilización de reguladores de voltaje 7812 para 12 voltios, 78.5 para 5 voltios, 79.5 para menos 5 voltios y 79.12 para menos 12 voltios. Ver un poco más de lo que se estaba hablando de la fuente de rectificación, se hizo uso de osciloscopios virtuales para poder ver y comprender cómo va en la etapa tanto de reducción de voltaje, rectificación, filtrado y la fuente y el voltaje regulado. Bueno, para comenzar tenemos como número 1 el voltaje de entrada de nuestra red doméstica, que serían de los 120 voltios a 60 Hz, y como podemos observar es una fuente en forma senoidal, que sería en este caso de acá, donde tenemos la amplitud del voltaje de entrada, que sería ya después del transformador. Por eso es de que aquí podemos observar que está entre un rango de 12 y menos 12 voltios. Para después proseguir, nosotros pusimos otro osciloscopio para ver cómo se comportaba la onda rectificada. Y esta onda rectificada la podemos ver en esta segunda gráfica, donde podemos observar de que nuestra onda ya va casi recta, o sea, se podría decir que solo en los voltajes positivos, pero siempre mantiene un poquito de pico, como se mira por acá. No se mantiene directamente directa, sino que siempre tiene un pequeño rizo que se pretende quitar con la parte de filtrado, que serían los capacitores. En proceso de filtrado tenemos un capacitor de 400 microfaradios. Queremos ver cómo se comporta la onda después de este.
Como podemos observar por el osciloscopio número 3, que lo tenemos acá, la onda ya va filtrada prácticamente completamente en DC, pero va a un nivel de voltaje aún superior al deseado, que es el de 12 voltios o de 5 voltios. Para eso se hace uso del regulador de voltaje. En este caso, para el de 12 voltios es el 7812, que podemos observar su comportamiento en el cuarto osciloscopio virtual, que podemos observar que es prácticamente 12 voltios, elevado según el voltímetro 5.54 voltios. Este voltaje que ya tira después del regulador se puede observar por la medida del osciloscopio que es completamente DC, no varía en el tiempo, no tiene ningún rizo ni nada. Para el voltaje de 5 voltios se utilizó el 78.5. Para este, si se puede observar también, que es el canal 2 del osciloscopio 4, la salida también es en DC, pero si se recapitula, la entrada siempre es de un voltaje mayor a 12 voltios. Entonces al final del proceso se obtienen dos voltajes diferentes con la misma entrada, y los dos voltajes en DC, uno de 5 voltios y uno de 12 voltios. Bien, ahora como estábamos comentando, ya vimos la parte positiva de la regulación que iría dentro de 12 y 5 voltios positivos. Ahora nos iremos a la parte negativa, donde podemos observar que aquí tenemos conectado también los osciloscopios para ver las gráficas y el comportamiento que tiene el voltaje. Como podemos observar, en este osciloscopio está conectada a la salida del puente de Dios. Estaría en la parte negativa de la onda. Posteriormente podemos observar el filtrado, que igual siempre se toma el voltaje negativo como referencia, que sale de aquí del transformador, y tenemos su gráfica de acá de menos 12 voltios con menos ya rizado en voltaje. Y de la misma manera que con el voltaje positivo tenemos los reguladores que siempre nos van a mantener el voltaje deseado, como el 7905 mantiene el voltaje negativo de menos 5 voltios, igual que un 7912 que mantiene el voltaje negativo a menos 12 voltios. El voltaje lo podemos observar acá, que nos está marcando de menos 5.56 voltios, que a la hora de que nosotros le pongamos una carga va a disminuir el voltaje y siempre lo mantiene dentro del rango deseado. Para concluir, podríamos observar la gráfica de acá de los demás osciloscopios, de los osciloscopios en función del voltaje, y podríamos ver como les decía, aquí podemos observar en la gráfica que anteriormente teníamos mal adaptada la escala, y podemos observar que se mantenía un voltaje mayor, por lo tanto era de que no se podía observar en la gráfica. Y así es como podemos generar una fuente regulada de voltaje, y así es como nosotros terminaríamos de explicar nuestra fuente regulada de voltaje. Agradecemos su atención, muchas gracias.